Hola, soy Alba y bienvenidos a mi canal. Hagamos este gorrito con textura de waffle para que combine con nuestros guantes. Empezamos con una línea de cadenetas de 60 puntos para una circunferencia alrededor de 54 centímetros. Puedes dar más o menos, pero siempre respetando que sea múltiple de 3. Vamos a cerrar, vamos a tejer en circular, únicamente cuidando que no torzamos nuestra cadeneta inicial. Acomodo de esta manera, siempre respetando que no se tuerza. Una puntada sencilla para cerrar y verificamos nada más que no haya quedado torcida. Una cadeneta de subida y vamos a empezar a dar puntos bajos por todo el contorno en cada una de las puntadas. Vamos a empezar a encerrar nuestro estambre inicial, entonces acomodamos de tal manera para que quede escondido. Voy a estar utilizando un ganchillo del 6 para que quede una textura suelta. Ya que di la vuelta completa, tengo mi última puntada que es el número 60 y regresando a nuestra primera puntada vamos a dar una puntada sencilla únicamente para cerrar. Cadeneta de subida y vamos a estar trabajando punto bajo nuevamente, pero únicamente en los postes traseros. Tengo mi espiga en la hebra trasera. Damos otra línea de esta manera alrededor de toda la circunferencia. Voy a estar utilizando un marcador únicamente para saber y no confundirme cuál es la primera puntada de la vuelta anterior. Ya que di mi tercera vuelta, voy a dar un punto sencillo para cerrar. Subimos una cadeneta, 2 cadenetas y vamos a dar un punto alto en cada una de las puntadas. Tomamos estambre, metemos en la siguiente puntada, ahora sí espiga completa, agarramos, cerramos 2 y cerramos 2. Nuevamente agarro hilo, entro, saco, cierro 2, cierro 2. Vamos a estar realizando esta puntada nuevamente por cada una de las puntadas en mi circunferencia. Voy a recorrer mi marcador de apoyo únicamente para saber que esta es mi primera puntada y que aquí voy a cerrar. Realizamos toda la vuelta de esta manera. Ya que dimos toda la vuelta de puntos altos, nuevamente buscamos la primera puntada donde estaba nuestro marcador y cerramos. Subimos 2, repetimos punto alto en los primeros 2, marcamos. 1, 2 y en el tercero vamos a trabajar punto alto frontal. Vamos a tomar el poste frontal, tomamos, sacamos, cerramos 2 y cerramos 2. Es la misma puntada, pero únicamente tomando el poste frontal. Repetimos 2 puntadas normales. Y en la tercera nuevamente frontal. Buscamos nuestro poste, pasamos por enfrente, tomamos, regresamos, cerramos 2, cerramos 2. Entonces vamos a repetir todo esto por toda la vuelta. Ya que terminamos la última puntada,
debe terminar en poste si contamos bien que fuera un múltiplo de 3. Vamos nuevamente a cerrar en la primera puntada. Estas últimas vueltas cambié mi ganchillo a 5. Las primeras vueltas las trabajé en 6 para que tuviera como más amplitud la puntada, pero ya para el waffle me gusta que quede como más apretadito. Entonces cambié a un 5 y ya lo he estado haciendo con este ganchillo a partir de los puntos altos. Ya que cerré mi vuelta, voy a dar 2 cadenetas de subida. Ubico cuál es la puntada en donde tengo que cerrar. Y ahora, para dar la forma a nuestro waffle, vamos a trabajar la misma puntada que era por enfrente, el punto alto frontal, pero ahora lo vamos a dar por detrás. Entonces vamos a tomar nuestro poste, donde vemos un poste normal, va a ir puntada por atrás. Sacamos 2 y 2 y ya está el primero. Tenemos poste normal, entonces nuevamente lo hacemos por detrás. Tomamos nuestro poste por atrás, sacamos. Vamos a hacer entonces 2 por detrás y 1 normal. Repetimos, tomamos, vamos por detrás, tomamos el poste trasero y puntada normal. Nuevamente, por detrás, sacamos, cerramos. Después, puntada normal. Y de esta manera vamos a realizar toda la línea. Y como vemos, ya se alcanza a apreciar un poco el waffle, nuestro cuadrito. 2 cadenetas y vamos a repetir la fila anterior. Vamos a estar trabajando con 2 puntadas normales y una por delante. 2 normales, una por delante. Y vamos a ir repitiendo estas últimas 2 filas hasta alcanzar una altura de aproximadamente 20 filas. Así que a tejer. Aquí ya terminé 3 líneas de waffle, entonces creo que voy a hacer el cambio de color de una vez, si es que no me arrepiento y regreso a 2. Voy a rematar, voy a hacer la última puntada, pero como voy a hacer el cambio de color, en lugar de tomar el morado, coloco el café y cierro. Y entonces ya puedo empezar a trabajar nuevamente como hemos venido haciendo. Cuando ya tengo la altura deseada, voy a empezar a reducir puntadas para ir cerrando la parte de la copa. Para esto vamos a hacer un punto alto doble en el mismo punto. Esta puntada empieza normal. Tomamos nuestra hebra, entramos, salimos, tenemos 3 y cerramos 2. Me quedo con 2 aros, vuelvo a tomar hebra, me voy a la siguiente puntada, entro, agarro saco, cierro 2. Y cuando tengo 3 hebras, cierro las 3. Con esta puntada ya me deshice de 2 puntos, dejando solamente 1. Me toca por el poste frontal. Voy a realizar las siguientes puntadas de la misma manera. Cadeneta y vamos a seguir reduciendo, entonces ahora vamos a dar puntos bajos dobles. Entonces realizo mi punto bajo normal, entro, agarro, saco y en lugar de cerrar me voy a ir al siguiente punto, agarro nuevamente y cuando tengo 3 postes cierro, marco y nuevamente.
Vamos a realizar esto toda la vuelta para empezar a cerrar nuestro gorro. Por último, después de reducir, vamos a dar nuevamente 3 vueltas de punto bajo normal. Por último, para cerrar nuestro círculo, vamos a dar tantas vueltas sea necesario, dando punto bajo doble. Con esto vamos a ir reduciendo la cantidad de puntadas e iremos cerrando al mismo tiempo. Ok, para el pompón tengo que aclarar que busqué un tutorial en Pinterest con una imagen. Me basé para, según yo, hacer el pompón de la manera más rápida. Y consistía en hacer 2 círculos con una abertura en un costado y empezar a enredar nuestro estambre alrededor del círculo hasta que quedara lo suficientemente chonchi, que quedara abultado, y entonces eso significaría que nuestro pompón quedaría abundante. Pero la verdad es que es más difícil de lo que se ve en la imagen. Entonces había que cortar cada una de las hebras y al mismo tiempo ir metiendo un estambre entre los 2 círculos para poderlo cerrar y que quedara bien apretado. Pero batallé muchísimo. Batallé mucho porque se empezaban a zafar. No sé si hay algún método más fácil, pero bueno, este era el que todo el mundo recomendaba. Al final salió, quedó bien mi pompón. No tan apretado y se me salieron unos que otros estambres, pero bueno, funciona. Al final ya solamente es colocar en la copa del gorro, anudar un poco nuestros estambres sueltos, esconder las hebras y ya queda listo. Creo que es un regalo perfecto para esta temporada. Combina con nuestros guantes, podemos hacer juegos de los guantes y el gorro en miles tonalidades y también podemos jugar con los estambres. Perfecto para esta temporada. Si te gustó, te invito a que le des like, a que compartas, a que te suscribas. Y pues nada, nos vemos hasta la próxima. Adiós.